En varias oportunidades hemos abordado aquí en este espacio un tema fundamental en el desarrollo de emprendimientos y que se relaciona a la estrategia, a una estrategia necesaria para gestionar los proyectos. ¿Qué significa la estrategia, una buena estrategia para hacer de esto un proceso sostenible, ¿no es cierto? Y colaborativo, tiene sus dinámicas propias también. Y quienes saben de esto son Rodrigo Varela y Mario Morales. Ustedes ya los pueden ver a través de streaming, ambos socios de Nest Consultores, quienes llevan un buen tiempo ya trabajando propuestas con sentido. ¿Cómo están, Rodrigo, Mario? Bienvenidos. Muy bien, Gusto, María. Nicho. Muchas gracias, muy bien, gracias. Qué bueno, a ver, vamos a aprovecharlos al máximo en este programa para aprender y ojalá yo le apunte con las preguntas adecuadas que representen a la audiencia. Ustedes como consultora proponen apoyar en temas de control de gestión, ¿ya? Con una mirada a hacer bien las cosas y de forma moderna. ¿A qué se refieren exactamente con estas palabras, con estos conceptos? Bueno, déjame comenzar, Sí, Mario. Marichu, en virtud de las canas, podríamos decir, ¿no? Porque Ay, claro, tiene una gracia y que es juntar distintas generaciones en esto, ¿no? La de Rodrigo, que es mucho más millennial, podría decir yo, y la mía, que mucho más, no sé cómo llamarla, ¿cierto? La de los 80. ¿Ah? con más Eh, experiencia, más interesante, no sé, pues yo me identifico más más, con la tuya, no sé dónde más estoy. experiencia, más experiencia. Claro. Podríamos decir. Oye, cuando hablamos de esto de tener estas estrategias que tengan un sentido en las organizaciones, y que cuando tú empiezas a observar cualquiera organización, ¿no? Y nos gusta hablar de organización más que de empresa, porque también puede ser un organismo público, en rigor, ¿no? Claro. Eh, Te das cuenta de que tienen un potencial muy grande y que en general es bastante, o en bastante cantidad de ello, es desperdiciado porque la forma como hay de gestionar es bastante clásica y muy orientada a lo que eran estilos de gestión todavía, diría yo, que vienen de los años 70, de los míos, de los 80 Ah, incluso, ¿no? mira. Donde fundamentalmente se instaló por todos lados y al interior de la organización también, trabajar muy en torno a competir al interior de la organización, ciertos estilos de liderazgo que son muy duros y que en definitiva nos van rescatando todo ese potencial que tienen las personas, que tenemos las personas para poner a disposición de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de tener una mirada con sentido, partimos desde lo que significa ser empresa, ¿no? Desde lo que significa Ujú. ser una sociedad que tiene requerimientos, necesidades, y donde las empresas toman de alguna manera esa batuta y se hacen responsables de poder ejecutar un negocio que tiene que ser de bienestar para la sociedad. Y en la medida que eso ocurre, a las empresas tiende a irles mejor, porque las personas que están adentro sienten que su trabajo aporta y porque en definitiva la organización también aporta y finalmente viene a tener un rol contributivo en la sociedad. Perfecto. Esa sería la visión moderna por la que han apostado, es decirlo en breves palabras. ¿Cuál es la clásica, esa que ya no funciona, que se ha demostrado que no, pero que todavía persiste en algunas organizaciones, Rodrigo? Mira, yo creo que, bueno, gracias Marichu, yo creo que va por varios sentidos, varios aspectos, uno más tecnológico y uno más de una visión tradicional de Ajá, la estrategia. ya, Nosotros con Mario, bueno, aparte de ser consultores, ambos somos profesores en escuelas de negocios, sí. entonces, y lo hemos conversado mucho, lo conversamos recurrentemente cuando nos enfrentamos a desafíos con clientes, con distintos tipos de organizaciones, que muchas de las cosas que muchas veces nosotros mismos enseñamos, ¿no? Estos modelos tradicionales, en particular con Mario nos hemos dedicado mucho a la planificación estratégica, a los sistemas de control de gestión, cómo se Ajá. monitorean, indicadores, incentivos y todos estos instrumentos como tradicionales en las organizaciones. Y bueno, aparte de que lo que nosotros mismos enseñamos muchas veces, estos modelos de libro que se replican y que la gente que se dedica a los negocios desde su formación profesional los van adquiriendo desde muy pequeños, se orientan primero mucho a lo que mencionaba Mario, ¿no? Como a la competencia pues, como fin último, y bueno, eso supeditado por supuesto a un éxito financiero, pero también con miradas poco modernas en la perspectiva temporal, quizás. Ya. Pensar en estrategias muy a largo plazo hoy en día, quizás antes hacían más sentido, pero en un contexto cambiante como el de hoy, volátil, como quieran llamarlo, como lo llaman unos colegas, Mm. eh,
es distinto, ¿no? Es difícil enfrentarse, saber aprovechar estas oportunidades, estrategias emergentes, cosas que van ocurriendo. Y por supuesto, y ahí viene la otra patita que te mencionaba, aprovechar la tecnología, ¿no? Aprovechar los datos, el análisis, que hoy en día es un problema para muchos, porque hay un montón desde los sistemas de información, pero también es una oportunidad tremenda, ¿no? Poder estar monitoreando, vigilar el contexto, el entorno y adaptarse. Y en tiempo real, básicamente, hay cierta software que te lo permiten. Exacto, y antes del software está el interés por qué es lo que necesito y cómo diseñamos eso, porque no hay soluciones estándar, menos para el mundo de los emprendedores, que es parte de nuestro foco y con quien más nos relacionamos. Exacto, vamos a hablar de eso, por supuesto. Escuchándolos, uno dice, bueno, dejar esta mirada poco moderna, eso implica también reconocer lo que ya no. Y eso de repente duele, de alguna manera, porque nos pilla a nosotros como no solamente como colaboradores, sino como seres humanos, esto de competir internamente, por ejemplo. Ahora se habla, pero sí, es cierto. Existe y ha existido durante mucho tiempo al interior de la organización, ustedes bien lo saben, estas competencias internas. Eso se tiene que erradicar. ¿Cómo han visto en terreno, en el fondo, que se lo han tomado cuando ustedes les llegan a intervenir y dicen, ¿sabes qué? Aquí no, están compitiendo internamente, tú como líder no lo estás haciendo bien, tiene que haber un nuevo tipo de liderazgo, hay una conversa ahí como más humana, quizás ustedes lo abordan de una manera con cierto, no sé, recurso psicológico, porque esa primera conversación no debe ser tan fácil. O no, o a lo mejor es votado y todo el mundo quiere sumarse al carro y listo. Mario. No, Marito, claro que es complejo, porque fíjate tú que, a ver, déjame colocar un contexto preliminarmente. La forma de gestionar que hemos tenido, lo que bien decía Rodrigo, lo que hemos enseñado en las escuelas de negocio, que es más de libro, ¿no? En términos de cómo gestionar, al final ha provocado un quiebre importante. Nosotros lo reconocemos así cuando lo miramos con Rodrigo en términos de poder mirarlo desde el punto de vista más académico, déjame decirlo así primero, que hay un quiebre entre la empresa y la sociedad, que es la que recibe, en definitiva, ¿cierto?, ese servicio de las empresas. Bueno, lo vemos en distintos espacios. Tal vez lo más visible tiene que ver con esas empresas más grandes, esas organizaciones que le prestan servicio a las empresas que son más visibles, las AFP, las autopistas, claro, las compañías de seguro, qué sé yo, las ISAPRE, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo más visible. Pero en rigor, la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿cómo llegamos a esas situaciones? ¿Por qué nos paramos ahí cuando en definitiva la empresa tiene un rol, debería tener un rol social muy importante? En rigor, para eso existe. Entonces, cuando te empiezas a encontrar esa situación de conflicto, que también se da a nivel macro, como te decía recién, ¿no? En términos de una empresa y una sociedad que no colaboran, cuando en definitiva, ¿cierto?, se debería colaborar para poder obtener ese beneficio mutuo, nos lleva a decirnos, bueno, en realidad tenemos que buscar nuevas maneras de poder resolver los problemas. Einstein ya nos lo decía, ¿no? Déjame decirlo así nada más, pero somos torpes, ¿verdad?, si pensamos que vamos a resolver los problemas que hemos generado con una manera de ver las cosas, viendo las cosas de la misma manera. Tenemos que empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y entonces, claro, el tema de competir, fíjate tú que es como natural, es de naturaleza propia, de que somos pequeños, empezamos a competir. La psicología, como decías tú, de alguna manera nos dice, la competencia existe porque como seres humanos observamos escasez. O sea, hay competencia porque sentimos... O porque hay un mismo, claro, porque tenemos el mismo propósito, el mismo fin, llegar hacia allá, pero es un solo el objeto, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo que competir. Es un solo el premio, efectivamente, ¿cierto? Entonces, claro, porque hay un sentido, ¿verdad?, de escasez, ¿no? Hay escasez por el cariño de los padres, hay escasez por... Y la verdad es que eso como que de alguna manera lo volvimos a profundizar en las universidades, en los colegios, en las universidades, todo el sistema que tenemos es muy de competición, por lo tanto lo que tú dices no es natural. O sea, no es natural llegar a una empresa y decir, oiga, acá lo que tenemos que hacer es entrar a buscar mecanismos para que haya más colaboración. Por supuesto que cierto nivel de competición es sano, pero cuando esa competición se vuelve algo que genera un quebrantamiento al interior de la empresa, donde la empresa, ¿verdad?, se segmenta y se divide y en definitiva, ¿verdad?, se transforman en verdaderos silos, pasa a ser un elemento muy dañino y ese potencial que hay al interior de la organización se pierde, en definitiva. Entonces,
a la gente, y eso científicamente ha sido probado, nosotros como nos dedicamos de pronto a estudiar, a leer, a buscar papers, hay muchos estudios que muestran cómo la colaboración permite lograr mejores resultados. Y no solo de largo plazo, sino que de corto plazo. Fíjate tú lo que significa mejorar los climas laborales, mejorar la coordinación entre las personas, la convivencia. Por supuesto, el hecho de que la gente sienta que está contribuyendo en conjunto al logro de un objetivo hace que los resultados sean significativamente mejores. Y en esa línea, en ese contexto fundamental, el rol del líder. Hay algunos que ya ni siquiera llaman a este personaje líder. No recuerdo cuáles son los nuevos nombres, pero es un nuevo tipo de liderazgo el de hoy día. ¿Cómo podemos explicar ese tipo de liderazgo, Rodrigo? Sí, mira, Marichu, eso creo que guarda relación, bueno, una vuelta un poquito más larga, pero creo que guarda relación con cómo nosotros con Mario, con el equipo, con Nest, nos preocupamos de repente de cómo enfrentamos los desafíos. ¿Ya? Porque claro, el primer punto es que estén dispuestos a colaborar, pero antes de eso está que estén dispuestos a colaborar con nosotros, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos que partir como externos a empezar a estrechar esos vínculos, y eso generalmente, y nos hemos dado cuenta que termina en acompañamiento. O sea, nosotros también nos hacemos parte de los proyectos. A que caminemos de la mano. Exacto. Para que a los dos nos vaya bien, claro. Y dentro de esas cosas que estamos viendo, y al tiro retomo con tu pregunta del liderazgo, nos hemos dado cuenta de que, de hecho, hace un par de días con Mario lo estábamos leyendo por ahí y veíamos un dato interesante en un libro. Decía que de las pymes, de las que fracasan por alguna razón, la principal razón es justamente que no... falta de estudios preventivos, creo que lo llamaste. Ahí tú me corriges, Mario, si me equivoco, pero en definitiva es el ejercicio del diagnóstico, el poder prever qué cosas pueden ocurrir. Y parte importante de eso, y de la mano con la colaboración, es que el liderazgo no es correctivo en el caso de problemas de conflicto de competencia. Tiene que ser preventivo. Tiene que ser, tengo que identificar, tengo que setear el espacio para que los ambientes de colaboración surjan, ¿no? Y ahí está el real rol del líder hoy, más que dar las órdenes de cómo se debiesen ejecutar ciertas tareas o cumplir ciertos objetivos, lograr ciertos objetivos. El desafío está en cómo se establecen las bases sólidas, se disponen de los recursos, de las facilidades para que estos ambientes de colaboración ocurran. De hecho, el mismo estudio, uno de los estudios que estábamos viendo también, que hablaba de la motivación intrínseca, o sea, es decir, las ganas de hacer bien una tarea solo por la tarea y no porque me da una recompensa, en ambientes de colaboración aumentan significativamente. Y justamente, y hecho incluso en esos estudios los vinculan con trabajo remoto, o sea, personas que no se vieron en persona. Y justamente eso se propicia únicamente cuando se disponen de los recursos necesarios, de los canales necesarios para poder comunicarse apropiadamente, el conocer la historia del otro, el no tener miedo de disentir, el poder permitir la innovación, el generar estos vínculos de confianza y así un sinfín de otros elementos importantes. Uh-huh. Y en este proceso colaborativo que es más eficiente, ¿no es cierto? Uno concluye eso. ¿Hay ciertas reglas también? Sí, mira, déjame tomar, tú mencionaste eso que es más eficiente, ¿no? Cuando yo hablaba hace un ratito de dónde venimos, ¿no? Déjame decirlo así, desde una gestión, desde la revolución industrial hacia adelante y donde se instaló muy fuerte esto de la productividad, pasan cosas que son bien curiosas, ¿no? Porque al final, evidentemente cuando decimos productividad es que queremos, déjame decirlo de esta manera simple, ¿no? Lograr los mismos resultados utilizando más eficientes los recursos o con los mismos recursos lograr mejores resultados, ¿no? En rigor. Claro. Pero cuando estamos en unos espacios en los cuales no se trabaja de una manera moderna, esos recursos son tremendamente ineficientes y lo que termina ocurriendo es que esos resultados pasan a ser muy inferiores de ese potencial que la organización pudiese alcanzar, ¿no? En términos, como te decía yo recién, por ejemplo, de que la colaboración abre ciertos espacios de trabajo que la competición no abre y que en definitiva van permitiendo que esos recursos sean mejor utilizados. Y al final, claro, ahí hay que explicar, perdona, el abrir ciertos espacios es abrir en el fondo, abrirse a más conocimientos, a escuchar, porque me va a aportar el otro y yo no tenía idea porque no tenía la oportunidad de hablar.
Exacto, porque fíjate tú, bueno, déjame ir a mí de formación. Yo soy ingeniero de Sí. formación de pregrado y mi formación de ingeniero, ¿cierto? De eso de la ingeniería pura, claro, iba muy a esto de la productividad y al Mm. mecanicismo. Somos muy tecnócratas, ¿cierto? A la hora y dejamos muy de lado cosas que hoy día son absolutamente importantes a la hora de gestionar esto que tú mencionabas recién, ¿no? Las conversaciones, las emociones de las personas. Imagínate tú, piensa, por ejemplo, en una línea de producción donde se está produciendo y esa gente que está en esa línea de producción está en una emoción centrada en el miedo. ¿Cómo va a Ajá. producir de manera eficiente o va a entregar su máxima capacidad esa persona que está en un estado de miedo si en definitiva, ¿cierto? Lo que el miedo nos lleva es a tres reacciones básicas, o arrancar o escondernos o defendernos, como Exacto. mamíferos que somos. Entonces, en definitiva, se produce una cosa que es bien contradictoria, ¿verdad? Y que nos fuimos acostumbrando que parece que eso era lo correcto. Mm. Era presionar a esa línea de producción para lograr una Sí, productividad, cuando finalmente lo que está produciendo es totalmente lo contrario. Se está sí. llegando a niveles que son muy bajos desde el punto de vista de la productividad y hoy día discutíamos, por ejemplo, de las 40 horas, estamos discutiendo las 40 horas y resulta que tenemos un espacio enorme de crecimiento en torno a mejorar productividad y hacer que, por supuesto, la empresa sea un lugar, un espacio donde la gente pueda disfrutar y desarrollarse como persona y no sentirse que está en un espacio donde la presionan, en definitiva, ¿verdad? Sí. Y donde hay esa mirada sobre, como te decía recién, sobre eso con unos liderazgos que al final terminan haciendo que las personas Claro. o Porque terminen, muchas veces uno o escucha que terminen, me encanta mi pega, pero me carga mi jefe, por ejemplo. claro, O incluso ahí, complementando y agarrando un poco lo que dice Mario, lo que hablábamos recién, ¿no? De estas estrategias modernas. Y nos pasa mucho que de repente llegamos a una organización y la percepción de cómo lidero o cómo tengo un control, cómo tengo de las riendas esto, está en el instrumento. Entonces nos dicen, no, yo necesito indicadores para esto, indicadores para acá, y ojalá tener todo medido. Y nosotros siempre damos un paso atrás y decimos, bueno, nosotros sabemos de indicadores, ¿cierto? Que también tenemos esa formación, pero en definitiva tenemos que entender que esos indicadores tienen un propósito principal que es motivar conducta de alguien. Entonces, esos indicadores, por mucho que entreguen información, hay gente que se acuesta pensando en esos indicadores, se despierta pensando en esos indicadores, está todo el día pensando en esos indicadores, porque se determina su recompensa, sus Es como bonos. la zanahoria. Exacto. Claro, pero Entonces, también esa visión de estrategia pensando convencional, perdón, en una experiencia que yo tuve en un lugar de trabajo que medían nuestro rendimiento por rating, qué sé yo, pero esa información no la compartían. Entonces se quedaban las jefaturas con eso. Entonces uno seguía haciendo la pega y le miraba las caras, está sonriendo de haber salido bueno el último informe. Pero eso de no compartir ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, también hay un tema también de transversalidad y de compartir información. Ya me imagino una estructura jerárquica mucho vertical, o sea, horizontal, perdón, no vertical, ya no más vertical. claro, que eso que tú mencionas, precisamente, imagínate que se produce entre jefatura y subalternos, para decirlo así, imagínate entre pares, que finalmente hay una cultura de acaparar la información, porque Sí, parece que ahí estuviera el poder, ¿no? Y al ahí, exacto. ahí estar el poder, o al sentirnos que ahí está el poder y que en definitiva lo validamos entre todos, porque parece que fuese lo correcto, entre todos hacemos aquello, entonces al final eso multiplicado en una organización te lleva a que los resultados potenciales que pudiese tener una organización son tremendamente mejores. Por eso yo lo decía así en antes, a lo mejor vas a lograr el mismo resultado en términos de Ujú. rating, por ejemplo, pero con personas, con trabajadores, sintiéndose mucho más compensados en términos del trato, del tiempo que le están dedicando, el estrés. Entonces está gastando menos energía para producir lo mismo, o, Entiendo. dicho de otra manera, a lo mejor esa energía, transformarla de otra manera, usar Sí. esa energía para lograr mejor resultado. ¿Te fijas? Entonces siempre es un elemento que pasa a ser beneficioso. Porque Mm. ¿para qué vamos a lograr un resultado A estresando tanto a la organización si podemos tener mejores formas de lograr ese mismo resultado A, pero teniendo a Claro. la gente mejor, usando mejor los recursos y llevarlo a la naturaleza, usando mejor Mm. los recursos de la naturaleza?
Llegar a la casa y decir estoy cansado, pero porque trabajé, no porque además me tuve que aguantar al jefe así, pasar el malo rato acá, en fin, eso me imagino. Pero hay que convencer también en un primer minuto, sobre todo a las organizaciones más grandes, más robustas, que llevan más años ya funcionando en el mercado, de que te va a ir igual de bien, tranquilo, pero en otras palabras, sé más simpático. En el café no te lo tomes tan rápido y escucha al que está al lado porque es bueno para ti, para la empresa. Hay que convencer un poco, Rodrigo. De todas maneras. Y de hecho hay un ejercicio complementario también. Porque claro, nosotros ahora podemos hablar de las bondades de colaborar, por ejemplo, como las bondades de muchas otras prácticas, pero también hay riesgos de no hacerlo. Entonces, Ah, claro. nosotros y por ahí también de repente está el punto de llegada. Y nosotros Mucho mejor. hacíamos la comparación también, una parte de nuestra analogía con Mario nos gusta hablar en metáforas de los negocios. Entonces, eh, pensábamos, por ejemplo, en las organizaciones y en los problemas que evidenciamos de repente en pymes que han tenido que crecer y de repente son pymes que saben mucho de su negocio, pero no tienen muchas herramientas de negocios para hacerse cargo de los desafíos Se que les les va de vienen las con el manos. crecer, Mm, claro. Y los problemas generalmente, o muchas veces, los problemas se evidencian en crisis. Y acá viene, se relaciona un poco lo que conversábamos de prevenir y corregir, claro. ¿Qué tan difícil? Y lo conversamos con Mario el otro día y le decía, ¿cuándo nosotros, por ejemplo, tomando nosotros como ejemplo, debiésemos empezar a colaborar? ¿Cuando nos peleemos? No, pues tenemos que empezar a colaborar antes, porque empezar a colaborar una vez peleados es mucho más difícil. Entonces, y los riesgos de pelearse son mucho más graves, ¿no? Que el sacrificio de hoy en día disponer de ciertos recursos y ciertas capacidades para empezar justamente a armar este equipo, esta forma de trabajar y poder lograr esos objetivos, aumentar los desempeños, los resultados, como decía María. genial. Y con los emprendedores, quienes están empezando, vienen, bueno, los más jóvenes, y vamos, y todos miramos hacia Rodrigo. eh, Con pero envidia, es me verdad, pero es verdad. Vienen con ese chip, les hace más sentido de inmediato trabajar de manera colaborativa, escuchar al otro, sabiendo que puede ser que en algún minuto las utilidades no sean inmediatas quizá, pero el camino un poquito más lento, pero va a ser igual de productivo. déjame meter ahí la cuchara antes que lo diga Rodrigo con Meta la base cuchara. a lo que yo veo, ¿ah? Lo que yo veo de Ya. la generación de Rodrigo versus, ¿cierto?, la que yo veía en mi caso. Fíjate tú que ahora se dice mucho, yo converso con muchos amigos, colegas, emprendedores, ya empresas más grandes, oye, ya los jóvenes están muy extraños, ¿cierto? No sienten el compromiso con la empresa. Y la Ajá. verdad que fíjate tú la mirada, ¿cierto? No sienten el compromiso con la empresa. Y digo, bueno, pero ¿y la empresa qué les da para que ellos realmente sientan compromiso, ¿no? Porque los jóvenes de hoy están buscando un espacio para poder contribuir. Fíjate que una cosa muy curiosa, a las fundaciones les cuesta menos conseguir talentos que de pronto a las empresas más grandes, porque el joven hoy día busca ese espacio de contribución, ¿te fijas? Donde Social. realmente pueda sentir que lo que yo hago, lo que decíamos al comienzo, tiene un sentido, ¿no? Y cuando eso no empieza a ocurrir, y cuando se nos van un poco los humos a la cabeza, déjame hacer una analogía, ¿no? En términos de que hoy estamos en el fútbol. Eso ¿Quién? es lo que pasa. Sí, Oye, sí, bien sí, España en todo caso. pero, mira, pero si vámonos puramente al caso de Chile. ¿Cómo puede ser que luego de haber ganado dos copas latinoamericanas, ¿cierto? Inmediatamente al año siguiente Chile no clasificó para el Mundial de Rusia? Y tú te empiezas a observar que cuando el equipo trabajó más colaborativamente a objetivos comunes, los Sí. resultados fueron muy distintos a cuando los objetivos pasan a ser más individuales. Es mi objetivo, es que yo quiero tener la pelota, es que yo quiero que me contrate el equipo, es que yo... Entonces, en definitiva, empieza a haber todo un elemento de conflicto que hace que los resultados definitivamente no sean los mismos. Yo creo que hoy día los jóvenes están buscando espacios donde las empresas les puedan ofrecer un sentido para su trabajo. Lo que hacen de esta manera llega a la sociedad. En eso contribuye, en definitiva. Que tenga un impacto social. Rodrigo, a ti ahora, para no seguir solo yo. Rodrigo. Mira, yo creo que de todas maneras, pero también acá hablando un poco desde el sesgo, porque tenemos la oportunidad con Mario de investigar mucho sobre responsabilidad social, estamos metidos en algunos temas de investigación del tipo, entonces creo que en este espacio en particular eh, hemos tenido la oportunidad de convivir eso, o de vivir esos objetivos comunes. Yo creo que eso es lo importante en definitiva, sea cual sea el objetivo. Por supuesto que
los objetivos intrínsecos, quizás generacionales, son distintos, ¿no? Una concepción más tradicional, donde los objetivos están muy claros, una vida lineal, que yo le digo de repente a Mario, ¿no? Como está, crezco, saco una carrera, estudio, trabajo, me mantengo, por una casa, familia, qué sé yo, y de repente pueden estar esos mismos objetivos en el camino, ¿no? Pero qué sé yo, la globalización, las redes sociales, la interacción más inmediata, ¿cierto? La influencia más directa y constante durante el día, quizás hacen que los objetivos hoy día sean más múltiples. Y de hecho, lo hemos conversado en alguna vez, antes se hablaba en negocio, en las escuelas de negocio decimos que, por ejemplo, hay instituciones que se les llama instituciones complejas porque tienen múltiples objetivos, como por ejemplo las universidades, los hospitales, las organizaciones públicas, porque se decía que justamente las empresas tradicionales tenían uno, que es el éxito financiero. Entonces, hoy en día, lo conversamos con Mario y decíamos, bueno, la verdad es que hoy en día las empresas tienen que ser complejas, como por naturaleza, ¿no? Tienen que tener múltiples objetivos, porque la interacción con stakeholders, con grupos de interés, ¿cierto? Las interacciones o la relevancia que prestan los actores internos y externos de la organización son cada vez más importantes y cada vez más volátiles y cada vez afectan más al mismo negocio. Entonces hay que considerar esa multiplicidad de objetivos y la colaboración y toda esta interacción y la forma de trabajar tiene que tener objetivos comunes. Entonces tenemos que llevar a cómo logramos que todas estas cosas se agarren de cierta medida para que todos nos sintamos trabajando por los propios, ¿no? Lo que control de gestión le decimos, congruencia de objetivos. Y me imagino que cada organización, como cada persona, es distinto, tiene sus distintas características, su propia historia. Entonces, ustedes para poder diseñar, en el caso de Nest Consultores, una solución o un servicio, tienen que hacer un diagnóstico. Y de eso vamos a hablar después de escuchar a Queen, ¿les parece? Excelente. Porque queda más plan D aquí en TXS Plus. Escuchamos Crazy Little Thing Called Love. Estamos de vuelta, sí, en TXS Plus, en este plan D de todos los días miércoles, junto a Rodrigo Varela en esta ocasión y Mario Morales, socios de Nest Consultores, y quedamos ahí con la pregunta pendiente, que tiene que ver de cómo trabaja Nest, cómo se aproxima al cliente, a la empresa, más que nada a la organización, como me dijo recién Mario, sí, es verdad, a la organización, porque no todos son privados, que quiere hacer las cosas mejor. Primero, ¿cuál es la pregunta que más se repite o la interrogante que más llega hacia ustedes cuando se acercan hacia ustedes? ¿Qué es lo que más les piden? O donde ustedes dicen, está perdido en eso, y casi todos están perdidos en lo mismo. No sé. A ver, Rodrigo. Bueno, ahí no sé, Mario, si quería decir algo, pero... No. Está lo mismo, yo dije cualquier nombre. No, lo digo en cara de decir algo. No, efectivamente... Y creo que quizás lamentablemente también lo que hablamos recién, ¿no? Muchas veces se llega a las crisis. Entonces, de repente hubiese sido ideal, nos pasa, ojalá poder haber estado acá antes y poder diseñar instrumentos que ayuden a prevenir y no corregir. Y por eso lo que tú decías del diagnóstico es el punto clave de cualquier proceso al que nos enfrentamos, cualquier desafío al que nos enfrentamos, merece, nosotros estamos convencidos de eso, merece un proceso de diagnóstico. No tiene por qué ser muy extenso, pero tiene que ser bien hecho, ¿no? Porque, y siguiendo con la analogía, nosotros hacemos la alusión al cuerpo humano y la salud, ¿no? De repente, ¿qué tan positivo pudo haber sido haber detectado esa enfermedad mucho antes? Porque cuando llegó el punto crítico, cuando nos dimos cuenta que era grave, es mucho más difícil de corregirlo. Yo lo viví, ¿no? Hace un par de años me saqué un riñón. Me tuve que sacar un riñón por una enfermedad que siempre tuve, congénita, nunca me di cuenta, me hubiera dado cuenta 5 años antes y lo podría haber arreglado. Entonces, en las organizaciones pasa lo mismo, mucho más difícil arreglar en la crisis, y es por eso que, independiente de si es crisis, ojalá nosotros intentamos abrir espacios de conversación para poder tantear terreno, ¿no? Ver cómo podríamos ser mejor, sacar el mejor potencial, como mencionaba Mario recién. Entonces, desde el diagnóstico está lo crítico, y de repente, por mucho que nos digan, ¿sabes qué? Necesitamos un producto estándar, ¿no? Necesitamos un reporte de... Sí, es importante bajarle un nivel y decir, bueno, pero veamos cómo ese reporte debe ser, ¿cierto? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cómo vamos a trabajar los datos? Porque si hay un problema de datos, el indicador no me sirve, no es confiable. Entonces, ir a las raíces, ¿no? Intentar siempre apuntar a la prevención. Mario, no sé si... Sí, Mario. Yo iba a ir precisamente, ¿verdad?, al problema que tú tocas muy bien, Rodrigo, en términos de que, lamentablemente, para muchas organizaciones, el tema del diagnóstico no lo tienen ahí como a flor de piel, ¿no? En términos de, Rodrigo dice lo que le pasó a él.
y que, claro, lo detectó en un momento en el cual era mejor haberlo hecho 5 años atrás, pero déjame decírtelo así, si Rodrigo no hubiese tomado atención a una Sí. señal que tuvo, a lo mejor 2 años después hubiese sido ya posible, ¿no? En rigor, en base a lo que a casos como esos ocurren. Y en las empresas nos pasa lo mismo. Hoy día que estamos viviendo una situación de crisis, en el país hay empresas que en crisis lo pasaron muy mal, pero también hay empresas que en crisis lo pasaron muy bien. Y de pronto cuando lo han pasado muy bien, en rigor sus problemas no es que se han terminado, es que están ocultos. Entonces, en definitiva, nosotros siempre planteamos con Rodrigo, decimos, ojalá que una empresa cuando esté bien sea capaz de decir que, ¿sabes qué? Me quiero hacer un chequeo preventivo, déjame decirlo Sí, así, fantástico. Sí. con la salud, ¿no? Y es difícil que lo hagan. Nosotros siempre lo proponemos y cuando nos, como dice Rodrigo, oye, quiero esto, siempre primero un diagnóstico, siempre poder mirar, explorar un poco las empresas. Fíjate tú que hay de pronto, desde el punto de vista más técnico, mucha información que se puede tener de lo financiero, qué sé yo, pero la mirada que yo, a mí me gusta darle, yo siempre digo, si uno va a una empresa, basta con empezar a escuchar el qué se conversa, cómo se conversa y dónde se conversa para poder empezar a tener una imagen respecto a cómo esa empresa finalmente funciona. Absolutamente, estoy de acuerdo. Cómo te saludan, ¿no? La primera persona con la que te enfrentas. Si está con cara larga, tú dices, uff, Y aquí las, no y las está pasando. interacciones que hay. Tú mencionabas recién esto del café, el hecho de que no te pasaban la información. Fíjate tú que ese conocimiento, esa forma de mejorar las cosas, con Rodrigo siempre lo decimos así, si pensamos en una empresa, cualquiera sea, grande, pequeña, tiene un espacio que lo llamamos como el corporativo, que es donde se piensa, y la fábrica, que es donde ocurren las cosas. Todos Claro. tienen, de alguna manera, eso es donde ocurren las cosas. Por ejemplo, ahora, desde el punto En de las vista. casas también. Claro, estamos ahora, ¿verdad?, en la fábrica. No estamos, este programa se planeó en su minuto, pero ahora estamos donde hay que hacer la producción. Fíjate que Sí. es ahí donde salen las ideas. Y estos, muchas veces los ejecutivos, pasa muchas veces en las empresas, que tienen casinos separados, que los gerentes almuerzan con los gerentes, que no se juntan, y no fluyen las ideas. Entonces, eso de buscar, esto como hacer fluir las ideas es fundamental. Por eso digo eso de qué, cómo y dónde y con quiénes se conversa. Las conversaciones al interior de una organización te dan una señal muy clara de lo que está pasando. Lo primero que se me viene al escucharte es, perdón que a lo mejor estoy abriendo un paréntesis, es la capacidad que debe tener, habilidades blandas se usa ahora, el líder o la persona que encabeza un proyecto, por ejemplo, que está a cargo de un equipo. O sea, eso casi que debiese en la entrevista de trabajo ser hoy día prioridad número uno, porque si no, el resto no sirve. ¿O no? Rodrigo, que muy caballeroso, siempre espera que... El mayor hable, Rodrigo. No, de hecho, eso es parte de lo rico que es trabajar con Mario y la dinámica que hemos armado. Claro, pues son los viejos paradigmas, esto de que, no, con Sí, Rodrigo bueno, somos no fue muy, eso. muy pares, y eso me encanta, ¿no? En el fondo, cuando yo me equivoco, como él me corrige, qué sé yo, y todo lo demás, y viceversa, ¿no? En Qué definitiva, rico. Bueno, Bonito lo que eso han logrado. es parte de colaborar también y tener, como decía Mario antes, objetivos comunes, eso es lo más importante, ¿no? De Bueno, repente ahí ustedes saber tienen la que, capacidad, esa capacidad de escucharse, de querer además, porque una cosa es tener la capacidad otra vez, otra cosa es que en la pega yo quiera escuchar otra idea, quiera desarrollar esas habilidades que no tienen que ver con la planilla Excel. de todas maneras, eso también se traduce en acciones, en tareas, ¿no? Cuando uno está comprometido con el proyecto de otras personas en un equipo, asume esas cargas sin problema alguno, ¿no? No es un intercambio de favor y no es, ya yo mando esto, pero después me debí una, sino que todo lo contrario, ¿no? Trabajar porque qué rico que, si yo tengo tiempo ahora y Mario va a estar en el cumpleaños de su hija, bueno, yo tengo que hacerlo, no hay ningún problema. Y eso es lo grato de trabajar en dinámicas de colaboración, pero también es lo desafiante en nuestro rol muchas veces como externos en las organizaciones, porque tenemos Claro. que entrar a hablar. Y justamente lo que mencionaban ustedes, ¿no? Lo que mencionabas tú, Marichu, de poder conocer la historia del otro, conocer la historia de la empresa, cómo se formó, cómo se comunican. Y por eso a nosotros nos gusta este diagnóstico, partirlo con sentarnos, Un conversar, café, un conversar, claro. café, exactamente, como la historia de dónde viene, sus inquietudes, cuándo le ha ido bien, cuándo le ha ido mal, cómo lo han pasado. Importante. Sí. Y no llegar tarde, ¿no? Porque lamentablemente tenemos casos en los cuales nos ha tocado llegar tarde y que te digan, es muy penoso que te digan, pucha, qué pena no haberlos conocido hace un año atrás, ¿no? ¿Y cuándo se llega tarde? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Se llega tarde
un poco cuando ese éxito, en definitiva, ¿cierto?, te nubla realmente el entendimiento del negocio y por lo tanto, ¿cierto?, cuando te está yendo bien, porque hay compras, no porque hay buena facturación, no te vas dando cuenta cómo muchas veces un problema que era chiquito, por el hecho de crecer, se va amplificando. Y cuando eso se amplifica y luego el negocio o la actividad vuelve a un ritmo normal, entonces eso pasa a ser dramático y no tomaste las Claro. precauciones y en definitiva, ¿cierto? Ya te encuentras con una situación de pronto que no tiene vuelta atrás. Y ese caso es muy duro porque probablemente muchos de quienes nos escuchan les ha tocado pasar momentos duros. Los momentos duros hay que saber pasarlos también y también requieren un acompañamiento porque, porque al final Siempre damos solo es más difícil. claro, y da mucho temor. Yo, bueno, Rodrigo sabe, yo soy emprendedor desde los 22 años más o menos y también tengo mis proyectos. Y por ahí, por el año 99, 2000, me tocó también vivir una situación Ya, crítica. de Y esa crisis. situación crítica, esas situaciones críticas, cuando tú las pasas acompañado y realmente con un buen consejo, definitivamente sales mejor adelante. El emprendedor cuando se ve que se le viene todo encima, hay casos que son tremendamente dramáticos, ¿no? Mm. Gente que siente que se le va toda la vida, hay que ver en matrimoniales, situaciones que son muy complejas que también hay Y que que saber, pierden la vida. ¿Ah? Se les va la vida y la y se dejan les de va, querer. y a veces se les va de verdad, literalmente. Sí, hemos visto casos. Se vuelve a la palabra prevención. Me encanta eso. Rodrigo, ¿hay áreas donde es más difícil trabajar de manera colaborativa? Mira, la verdad, por lo general cuando nos enfrentamos, y pensando en experiencia, no, porque no tengo la respuesta precisa, Sí, pero pensando en lo que nos ha tocado ver, claro. eh, creo que cuando se ha instaurado una cultura de, puede ser competición o de individualismo, de hecho nosotros mismos, ¿no? Nosotros trabajamos en el mundo académico y la academia es muy individualista y es complicado salir de ese espacio, ¿no? Es complicado empezar a colaborar, es complicado salir de mi oficina cerradita donde estoy todo el día leyendo y escribiendo, porque no hay estímulos apropiados o, de hecho las condiciones físicas muchas veces no están predispuestas para que eso ocurra. Entonces, no creo que haya una norma general, sino que más bien es cultural, ¿no? Depende de la cultura que haya adoptado la organización. No me atrevería a decir que una Ok. industria, por ejemplo, más que otra, porque nos ha tocado ver de todo. ¿Ya? Ajá. Pero ¿Qué en tienes? eso, perdón, disculpe, Maricho. No, te iba justamente a dar la palabra. Sí, tal vez, Rodrigo, déjame complementar un poquito en eso. Yo sí veo que de pronto hay ciertas dificultades en algunos espacios que son muy estandarizados, déjame decirlo así, ¿no? Cuando Ay, los problemas o las situaciones son simplemente de producir, ¿verdad? Y hay un elemento muy orientado hacia esa productividad, cuesta mucho más ir hacia buscar nuevas formas de gestión, de liderazgo, que cuando necesitas imperiosamente, por ejemplo, generar creatividad e innovación. Pero lo que ocurre es que hoy sí. día, en el mundo en el cual estamos, como decía Rodrigo, en este entorno que los académicos le llamamos VUCA, ¿cierto? VICA sería en español, ¿cierto? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ay, me gustó Vika. Ya. VICA, ¿cierto? Com- Es en español. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Se requiere más que nunca sistemáticamente buscar formas de hacer las cosas mejor. Entonces, por lo tanto, diría yo que esos espacios que han estado de pronto muy cómodamente en el mundo muy productivo en términos de que tengo una línea de producción, gente que está ahí está produciendo, ¿verdad? Marca, produce, hace una tarea y se va. Esos ambientes definitivamente también requieren espacios de mejora. Nosotros conocemos casos de organizaciones que han duplicado las tasas de productividad por el hecho de haber buscado mejores formas de comunicación en esas líneas de producción y colaboración en las partes de las líneas de producción. Entonces, llevar a una organización a que pueda duplicar su productividad, en definitiva parece como algo impensable. Y no es que haga dos Sí, veces la tarea más rápido, sino que hay menos claro. proceso, ¿verdad? Hay menos tiempos de espera, hay menos detención de las líneas de producción, porque todo el mundo colabora en torno a algo que sentimos que es propio y que estamos Claro, contribuyendo. porque quiere colaborar, le nace colaborar, no te están Exacto. obligando, ¿no? Claro. Tiene que ser, Exacto. como decimos, un elemento inherente. La colaboración existe realmente cuando es inherente a la cultura. Mm.
Claro, Es y el una... problema ahí también es multidimensional. La colaboración es una de las aristas que hoy en día empresas modernas demandan justamente para poder hacerse cargo de estos entornos VICA, como menciona ¿Cuáles son Mario. las otras? A ver, para Por, nombrarlas. por ejemplo, el acceso a información. Yo creo que eso es clave. La disponibilidad de la información. Y es otro espacio que nos llega bastante con las soluciones que de repente proponemos, Ajá. junto con estas técnicas, porque muchas veces, y he dicho quizás eso responde a tu pregunta anterior de cómo poder llegar a estas empresas, de repente los empresarios o los emprendedores sobre todo no saben que pueden ganar lo mismo, como decía Mario, haciendo menos, o ganar más siendo lo mismo, ¿no? A nivel de esfuerzo, de recursos. Eso es porque no se tiene información certera, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos ha tocado hacer varios sistemas de costeo, ¿no? Que suena fome. Sistemas de costeo, asignación de costos para evaluar rentabilidad de Una proyectos, fome. suena fome. Entonces, básicamente distribuir lucas en proyectos para saber cuánto se está destinando en cada uno de ellos. Perfecto. Y soluciones como esa, más allá de saber cuánto te cuesta y que la rentabilidad es un 15%, Ujú. un 20%, un 150%, es información para tomar decisiones. Esa información que no se posee y que instrumentos modernos y hoy en Tiene día un soportados valor, por tiene un tecnología valor en tienen sí. un valor impresionante. O sea, de repente hay cosas que uno está dispuesto a sacrificar, ¿no? Esto no me renta como yo esperaría, pero tiene otras intenciones estratégicas. O de repente si hago proyectos grandes con 5 chicos, este grande que yo veía como una facturación enorme y que sentía que me mantenía, bueno, también resultaba muy costoso. Más allá del sistema y la asignación del costo y el dato, es la información para yo poder tomar decisiones y decir, ok, esto Y se si dejamos todo de lado, vamos hablamos para de esa acá. información, estamos hablando de comunicación, porque si la tienes guardada en un cajón, no sirve. Y si es la comunicación, que la comunicación sea, sea efectiva, digamos. O si no. Y ahí también a mí me ha pasado en mi experiencia profesional, cuando uno se acerca a un emprendedor y conversa, y yo sola lo escucho y digo, este gallo, ¿cómo convence? Si no habla bien. O sea, me está explicando su proyecto que es fascinante, pero no lo está explicando bien. Yo creo que todavía mi área, me meto en la conversa porque llegamos al tema de información y comunicación, es súper, no la pescan tanto, no le dan la importancia que tiene. ¿Es así en la práctica o es una cosa que yo a lo mejor soy demasiado sensible con, No, con no, mi no. nicho? No, mira, es que yo creo que hay varias cosas. Una es que, si lo miramos en base a lo que estaba planteando Rodrigo, y cuando habla de la información, primero, yo sé que Rodrigo empieza a pensar más en los datos, ¿no? Y luego vámonos a la comunicación de la información, Sí, sí, probablemente como lo está allá mirando íbamos. tú, Marichu. Y que efectivamente ocurre, ¿no? Que de pronto en las organizaciones, por un lado, tienen muchos datos que no usan apropiadamente y cuando lo usan y tienen esa información para efectos de poder comunicarlo, también lo comunican muy inapropiadamente. Entonces pasan ambas cosas. ¿Ah? Entonces Claro. cuando lo planteamos en términos de poder comunicar ese proyecto de manera correcta, lo que dices tú, pero también usar bien Mm. ese manejo tecnológico para tener información, para tomar decisiones, es fundamental. Porque lo que dice Rodrigo, de pronto no se toma mucha atención, pero decir, mira, gana lo mismo, pero no trabajes los fines de semana. Hay gente que se revienta sábado, domingo, ¿no? Y finalmente cuando el planteamiento puede ser, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es una vida más tranquila, quiero disfrutar a mis hijos. Eso también se puede hacer. No tiene que ser siempre el objetivo ganar más. Puedo querer ganar lo mismo, pero de una manera más sana, ¿no? O Y además es puede ser, estoy tratando de interpretar a ciertas personas, puede ser que si estás trabajando además los fines de semana, estás tú haciendo algo mal. No es que quieras trabajar, no te van a pagar más. Y ni siquiera tu jefe, o sea, ni siquiera es por hacerle la pata al jefe, porque no sabe que tú estás trabajando mucho más. O sea, hay algo en tu manera de aproximarte al trabajo que no está bien, no estás delegando si eres jefe, no tengo idea, pero hay algo. Y ahí ustedes también pueden intervenir o diagnosticar o ver que algo está pasando. De todas maneras, yo creo, bueno, con sus matices y siempre entendiendo y cada contexto es distinto, pero Claro. ahí creo que se crea un círculo virtuoso bien interesante, porque en definitiva, lo mismo que mencionaba Mario recién, ¿no? Poder hacer lo mismo, obtener los mismos resultados, pero con unas condiciones mucho más, hasta humanas en algunas ocasiones, ¿no? Sí, Sanas pues. Sí, de la organización, salud propicia, mental de la propicia organización. directamente un espacio de colaboración, por ejemplo. Entonces, Ya. ¿cómo yo estoy más contento, estoy más dispuesto a conversar, más dispuesto a escuchar, tengo más tiempo también para escuchar? eh, y todas estas mini arreglos al final tienen un complemento, se van complementando y los resultados justamente en el mismo sentido, ¿no? Así que ese Mm. círculo virtuoso, por eso yo decía que es multidimensional,
Y hay muchas dimensiones que son particulares para cada caso también. Hay muchas organizaciones que quizás tienen que preocuparse, por ejemplo, de manejos con comunidades, otras no, Qué algunas, entretenido. algunos con espacios más Eso es regulatorios, interesante, sí. ¿no? Por supuesto. Entonces, pero todas Bueno, ellas se potencian entre sí. Entonces, en la medida que extendamos el fenómeno multidisciplinariamente, multidimensionalmente también, sí. podemos potenciar aún más esos beneficios que vienen de la colaboración, del acceso a información, del manejo de comunidades, de preocuparse de los stakeholders, de la calidad de vida, el ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y Marichu daba un punto que, si me permite un Sí. segundito, cuando dijiste soltar, eso ocurre tanto, ¿no? En definitiva, de que el dueño de la empresa quiere tener la información, y eso lo transforma en una actividad que es invivible. Por eso mencionaba esto que Rodrigo es muy experto en eso, ¿no? En términos de poder generar desde los datos información para la toma de decisiones. Contar con información para el empresario es vital para vivir en tranquilidad. O sea, poder darle paz a la hora de manejar su negocio y sentir que está tomando decisiones correctas es fundamental. Y eso, ¿verdad? Es lo que en definitiva, desde un buen diagnóstico hasta una solución y ese acompañamiento, permite a un empresario vivir un poco más en paz y no que se le haga tan sufrido el manejo de su Claro. negocio. O sea, que el patrón de fondo pueda dormir siesta y bajarse el caballo un rato. ¿Ah? Porque le Qué van a bien llevar dicho. los datos. Valorar el soltar, ¿no? Darle sentido a ese alivio de soltar. Yo ahora no valoro el soltarlos porque se nos pasó volando la entrevista, la conversación en realidad. Súper entretenida, me quedé con preguntas en el tintero. A ver si alcanza, si son, Mateo, y me responden esto que quería saber si es que el encierro, la pandemia, ¿eso favoreció o no favoreció este trabajo con propósito y con una dinámica más moderna? Mario. Bueno, yo pensé que iba a partir Rodrigo porque tiene un dato muy interesante, te lo voy a Ah, robar. entonces Rodrigo, nunca la chunto. No, te lo voy a robar un Rodrigo. poquito, Dale, Rodrigo. dale. Un Ah, poquito, ya, Rodrigo, bien. en términos de que, claro, fíjate tú que la pandemia ha llevado a que nos cuestionemos de alguna forma el cómo veníamos gestionando, ¿no? Lo mismo que planteaba Rodrigo en términos de cómo las empresas hoy día se han rellenado de indicadores y finalmente como lo Claro. planteaba Rodrigo pasó medio colado, eso dijo, pero nadie se levanta en la mañana y dice feliz pensando en sus indicadores. Son elementos de mucho estrés. Y hoy día la pandemia ha llevado a que podamos replantear las formas de gestionar. Como eres cortito, Rodrigo, no sé si te doy un minutito a ti. No, totalmente de Plantear acuerdo. las formas de gestionar. Esa es la Total, pelota que te llevo. totalmente de acuerdo con Mario. Y de hecho ha puesto en duda, y con esto para cerrar, ¿no? Ha puesto en duda muchos de los indicadores. Nosotros de repente cuestionamos indicadores de cumplimiento que le llamamos nosotros, y no realmente de logro, de Ya. objetivo, ¿no? Ah, qué De bueno. repente hay cosas que no nos damos cuenta y en dinámicas presenciales lo hacíamos casi que por costumbre, que ¿Mm? teníamos un indicador y teníamos que ir a una reunión y tienen que ir toda la reunión porque después nos van a medir por la cantidad de personas que fueron a la reunión. Y uno va a Claro. la reunión, ya te estabas ahí sentado, pero ahora la virtualidad nos permite justamente dejar de valorar esos espacios que nunca fueron tan fructíferos y aprovechar aquellos que realmente lo fueron y que las instancias quizás de presencialidad sean mucho más aprovechables y que realmente apuntemos al logro y tengamos la opción de conversar y colaborar Qué y todo lo bonito, que todo hemos es conversado. dinámico, súper Exacto. dinámico. Muchas gracias por haber estado conmigo, con nosotros, con Gabo y todo el equipo y todos los que nos escuchen y nos siguen. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y nos vemos por ahí, pues, a los Gracias a socios de ti. Nest Consultores. Chao, Muchas gracias, chao. Marichu. Chao. Buena dupla. Chau, chau. Chao.